Bienvenidos a En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Está en sintonía de la 104.9 FM, Circuito Radial Venezuela News. También tenemos presencia en Aragua a través de la 102.5 FM, en Anzoátegui a través de la 99.3, en Maturín a través de la 88.1 FM, en Nueva Esparta a través de la 106.5, en Carabobo nos puedes escuchar a través del dial 92.7 FM. En Trujillo, en Portuguesa, Barinas y Apure, el mismo dial, 89.1 FM. Y en Táchira y al sur del lago de Maracaibo, nos puede sintonizar a través de la 101.7 FM. Estamos bajo la dirección general de Lenín Dávila, dirección de programación, Carlos Chávez, productora Daniela Ochoa y también en los controles Ricardo Miranda y David Navas en la dirección del streaming. Este servidor Carlos Arellán en la conducción. También les repaso nuestros puntos de contacto en las redes sociales. En Facebook nos puedes conseguir a través de Venezuela News Radio, en Telegram a través de VN Radio en vivo, nuestra página web venezuela-news.com y en YouTube, Instagram, Twitch y X a través de @circuitovn Radio. Como todas las semanas, nosotros haciendo análisis y revisión en profundidad de los temas de la actualidad de interés internacional, con el aporte y las entrevistas con nuestros invitados especiales. En esta oportunidad nos convoca, nos enfoca el tema relativo al desfile militar del 80 aniversario de la victoria del pueblo chino en la guerra de China en contra de la agresión japonesa y en la Segunda Guerra Mundial antifascista. El día de ayer en Beijing se realizó un impresionante desfile militar en el cual China no solo exhibió sus potentes capacidades defensivas, su innovación en materia militar, con material, con capacidades, con productos de la industria militar en China que no disponen países potencias del occidente. Entre ellos se cuenta la misilística hipersónica, sino también esto fue un mensaje de reivindicación de la historia, reivindicación de los mártires chinos y al mismo tiempo un mensaje hacia los contextos de agresión en contra de China, en donde ratifican que con esas capacidades están dispuestos a defender su soberanía y su derecho al desarrollo. También en el contexto no solo de armamentos, no solo de mostrar músculo, sino también de una propuesta contrahegemónica como es la iniciativa de gobernanza global, 5 principios que también divulgó el presidente de China, Xi Jinping. Esto en el contexto de lo que fue la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que se realizó en la ciudad de Tianjin, esto 2 días antes de lo que fue el aniversario del Día de la Victoria de China. Para abordar este tema en el contexto histórico, de dónde viene este proceso de 80 años de victoria, qué sucedió, a qué se refiere China con este proceso de Segunda Guerra Sino-Japonesa del 37 al 45, nos vamos a contactar con el profesor John Beans vía Zoom para aquellos que se conectan con nosotros a través de la señal en el streaming. John Beans es coordinador del área de estudios históricos y culturales del Centro Venezolano de Estudios sobre China, la CEVEC, y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, UCB, a quien damos la bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Estamos registrando un feedback, un eco. Vamos a esperar que se corrija este tema con los compañeros del equipo técnico. Tenemos a John Beans en pantalla para aquellas personas que se conecten con nosotros a través de la señal en el streaming. Vamos a reiterar. El profesor John Beans es coordinador del área de estudios históricos y culturales del Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEVEC, son sus siglas, y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Para aquellos que seguimos la información de lo que fue el desfile el día de ayer, de los 80 años del Día de la Victoria de China en la guerra de agresión japonesa, también el profesor estuvo compartiendo la transmisión con los colegas y compañeros de Telesur, complementando la perspectiva histórica de lo que fue este proceso
que la República Popular China reivindica el espacio de la historia reivindicado por China. Hay que mencionar, China, en este proceso de la Segunda Guerra Mundial Antifascista, ofrendó la vida de 35 millones de personas entre efectivos militares y civiles, una cantidad significativa, superior a la que se habla de lo que fue el sacrificio ofrendado por la Unión Soviética, con más de 20 millones de personas entre civiles y militares que combatieron, resistieron y vencieron a la agresión nazi-fascista de Adolfo Hitler en contra de la Unión Soviética. También este mismo año, el 9 de mayo, se realizó un potente y bastante elocuente desfile militar en la ciudad de Moscú, en la Plaza Roja, que también concitó una especial atención por el mensaje que este desfile mandaba. Tenemos ya la conexión de John Beans, coordinador del área de estudios históricos y culturales del Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEVEC, y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, a quien damos la bienvenida, profesor. Carlos, buenas tardes. Saludos a todos y gracias por la invitación al programa. Agradecido con usted por haber atendido a este llamado para hablar sobre este tema para aquellos que vimos y seguimos la transmisión del desfile militar de China. Impresionante, una exhibición de coordinación, de disciplina, de carácter y de espíritu chino, pero que aparte tiene una lectura que quería revisar con usted. Vamos a dejar la pregunta en el aire porque son las 2:11 de la tarde, corresponde hacer una pausa, pero vamos a dejar la pregunta en el aire. Muy general, pero para colocar en contexto a las personas. ¿Qué reivindica China en esta celebración? ¿Qué hizo China? ¿Cuál fue el aporte del pueblo chino, de comunistas y nacionalistas en su momento, para contribuir en la derrota a Japón y también contra los países del eje en el contexto de la Segunda Guerra Mundial Antifascista? No se despegue, profesor, no se despegue, y a ustedes también que están en sintonía, porque en minutos estamos de vuelta con John Beans para analizar este tema. 2:13 de la tarde, estamos de vuelta con más de En Contexto Radio. Estamos revisando, vamos a revisar con el profesor John Beans, que ya está conectado con nosotros, ya lo habíamos presentado en la primera parte, y habíamos dejado la pregunta sobre el contexto de esta celebración del 80 aniversario del Día de la Victoria de China en la guerra de agresión japonesa. ¿En qué consistió este conflicto? Para poner en contexto a las personas, porque muchísimos, me cuento, ignorábamos la magnitud, el alcance de lo realizado por China, y parece impresionante con lo significativo que hicieron que muy poco se conozca. Que este conflicto es parte de lo que la historiografía o la narrativa occidental llama Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Esa Segunda Guerra Mundial donde el aparato cultural e ideológico de lo que es Occidente, cuando me refiero a Occidente, no es lo territorial, hago hincapié en que son los países anglosajones específicamente, donde hacen ver o creer que la Segunda Guerra Mundial pues simplemente se limita a lo que es la invasión de Normandía, el día D, o los juicios de Nuremberg, o el suicidio de Hitler y la culminación de la guerra con Alemania en lo que sería ese frente occidental, ¿no? Dándole como que cierto olvido que no es, digamos, azaroso a lo que fue el conflicto a lo que, por ejemplo, los rusos llaman la guerra patria, ¿ok? Donde fue parte de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y les costó 25 millones de muertos entre civiles y militares. En el caso de China es un poco más impactante porque la cantidad de muertos son 35 millones de muertos, ¿ok? Desde 1931, que es cuando inicia la invasión japonesa. Hay que aclarar el contexto de que Japón venía en un proceso de modernización, venía invadiendo muchos países asiáticos bajo la consigna de Asia para los asiáticos. Fíjate que podríamos hacer la extrapolación y parece un poco lo que es esa doctrina Monroe de América para los americanos. Entonces, bajo esta situación, el imperio japonés invade lo que es hoy día Corea, las dos Coreas, parte de China, Tailandia, Filipinas,
Y bueno, y empieza a practicar todo esto que está ocurriendo, que lo conocemos como fascismo en Italia. En Europa se le conoce como fascismo, pero en el caso de Japón es un fascismo imperial, proveniente de una monarquía, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el pueblo chino tuvo que enfrentar su conflicto con este Japón fascista imperial desde 1931. Eso se le conoce como militarismo, 8 ¿no? años antes de lo que nos dice la historiografía occidental de la Segunda Guerra Mundial, indicando que comienza en 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, cuando ya el pueblo chino tenía 8 años resistiendo la agresión del fascismo imperial de Hirohito. Profe, a este proceso de fascismo nipón se le suele llamar, no sé si parece eufemístico, militarismo japonés. Sí, bueno, eso es parte de la narrativa occidental que intenta blanquear un poco el tema de la violencia japonesa, ¿ok? Han pasado 80 años y pareciera que, fíjate que cada vez que hay una celebración o una conmemoración en agosto por lo que son las bombas de Hiroshima y Nagasaki, entonces el gobierno japonés siempre hace alguna ceremonia y recuerda que fueron un pueblo agredido, más nunca recuerdan quién fue el agresor. Pareciera que entonces están apostando a esta especie de olvido, y es donde yo digo como reflexión, pues quien olvida traiciona. Y si olvidamos, traicionamos, permitimos nuevamente que ocurran todos estos brotes de fascismos, nazismos y fascismos imperiales. Eso se repite, lo vemos en Gaza, lo vemos en Palestina. Vemos como un pueblo como el chino, que en 1839 fue humillado con la primera guerra del opio, haciendo que su economía dependiera de estas sustancias psicotrópicas, básicamente producidas en el Reino Unido, pues se va a conflicto con ellos y con el apoyo de potencias europeas occidentales y obviamente de los Estados Unidos, más Rusia y Japón, causando lo que se conoce en la historia china como el ciclo de la humillación, que va desde 1839 hasta 1949, cuando el Partido Comunista Chino y la Fundación de la República Popular China expulsan a todas estas potencias de su suelo. Profe, también en estas fechas del 37 al 45 se menciona que es la segunda guerra sino-japonesa. Si esta fue la segunda, ¿cuál fue la primera? ¿Cuánto duró? Sí, fíjate, previamente hubo una guerra, como te estoy indicando, el caso de China, Japón, estuvo invadiendo desde 1910, inclusive antes. Tiene en 1905 un conflicto con la Rusia zarista y logra tomar parte de lo que es el este de Rusia, y es por primera vez que está registrado la victoria de un país asiático sobre una potencia europea, ¿ok? Entonces, este proceso de modernización del Estado japonés lo que busca son recursos para poder expandir básicamente lo que es el capital. Recuérdate que Japón no participó de esa repartición que hicieron, digo repartición porque así lo define la narrativa hegemónica, que hicieron con África, por ejemplo, en 1880, todas las potencias europeas. Entonces, al Japón no tener cómo reclamar su parte territorial para poder expandir lo que es su industria, poder obtener bienes y poder, al final, lo que intenta el capitalismo, ¿no? Maximizar las ganancias a costa de lo que sea. Entonces Japón decide invadir y tomar territorios de muchos países asiáticos, incluyendo la India. También tomó parte de la India en esta expansión. Se está describiendo un territorio que actualmente es parte de China. Indochina se le reconoce también, la península coreana, y llegando a parte de la India, lo cual describe la magnitud de las capacidades de Japón en su momento para poder llevar adelante este proceso de ocupación y al mismo tiempo de masacre hacia la población autóctona. 2:20 de la tarde, profesor. Corresponde hacer otra pausa y continuamos esta conversación que gira en torno a la celebración de los 80 años del Día de la Victoria del pueblo chino en la guerra de agresión japonesa y Segunda Guerra Mundial antifascista. Un nombre bastante largo, un título bastante complejo, pero que al mismo tiempo es una declaración de principios desde Beijing.
Buenas tardes, estamos de vuelta con En Contexto Radio. Seguimos revisando el tema de los 80 años del Día de la Victoria del pueblo chino en la guerra de agresión japonesa con el profesor John Binns, coordinador del área de estudios históricos y culturales del Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEVEC, y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, si bien el desfile se trata de un evento actual de reivindicación de 80 años de la victoria del pueblo chino y de la exhibición de un potente músculo de capacidades defensivas de China en cuanto a su industria militar autóctona, también se puede entender este desfile como una expresión o una manifestación contundente de China de reclamar su espacio en la historia y al mismo tiempo preservar la memoria histórica ante las tentaciones de querer tergiversar, de blanquear algunos procesos de agresión, incluso colocando adjetivos que suavizan la expresión importante que estuvo Japón en contra del pueblo chino y de esa parte de Asia que ocupó con el nombre de militarismo. ¿Es esto una maniobra que también pone de relieve que la historia es un espacio en disputa? Así es un campo de batalla. Obviamente que China ayer no solamente, el pueblo chino no solo conmemoraba ese 80 aniversario de esa victoria para darle un primer gran golpe a lo que es el fascismo y el nazismo y a otras formas de opresión, sino que era también el Día del Ejército Popular de Liberación. Entonces, obviamente que parte del desfile que veíamos ayer era China presentando su innovación no solo militar y tecnológica. Ojo, eso es simplemente parte de la exhibición donde ellos indican, tal cual como dice el discurso del presidente Xi Jinping ayer, donde ellos son un pueblo pacífico, ¿ok? Y obviamente son un pueblo pacífico y respetuoso. Pero en lo cultural China tiene una particularidad, no olvida, ¿ok? No olvida. Eso es histórico, igual que el pueblo de la India. Son pueblos que no olvidan, son pueblos milenarios. Y gracias a ese, digamos, cultura, a esa parte de ese acervo de no renunciar a lo que ha sido el maltrato histórico o los grandes eventos, los grandes logros, pues eso permite que ellos puedan hacer al mundo una declaración indicando, bueno, vamos a tener que redefinir la reescritura de lo que es Occidente con la Segunda Guerra Mundial, pues porque la Segunda Guerra Mundial no es nada más el campo europeo. De hecho, inicia, como te indiqué, en el campo asiático en 1931 con la agresión fascista imperial de Japón y culmina en 1945. Okay, estamos hablando de una guerra de 14 años donde Occidente simplemente reconoce los 6 años de guerra y lo importante del aporte de lo que fue el pueblo chino, porque el Japón imperial pudo haber atacado a Rusia. Sin embargo, este enfrentamiento, esta resistencia del pueblo chino no permitió que Japón cercara a Rusia. Imagínate tú la monstruosidad que pudo haber ocurrido al pueblo soviético, que puso 25 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, si se tenía que enfrentar a las dos maquinarias bélicas más importantes de ese momento, de ese periodo histórico, ¿no? A la europea alemana, de los nazis, con todas sus monstruosidades, pero a la imperial japonesa, que es a veces inclusive peor. Muchas de las cosas que aplicaron los franceses en Indochina cuando estaban peleando por su independencia, el pueblo de Vietnam, Laos, Camboya, muchos de esos métodos de tortura los franceses lo aprendieron de los japoneses. ¿Cuáles fueron esos métodos de tortura? Los norteamericanos lo replican en el mismo Vietnam, aprendiéndolo de los franceses que lo habían aprendido de los japoneses. Entonces fíjate cómo las potencias aliadas que vencen al fascismo y al nazismo en la Segunda Guerra Mundial empiezan a replicar los actos que cometían estos regímenes autoritaristas. ¿Cuáles serían esos crímenes, torturas, acciones aberrantes que habrían cometido los japoneses y que imitaron luego tanto Francia y Estados Unidos como menciona? Fíjate, Carlos, existe algo llamado la Unidad 731. Los experimentos biológicos que realizaban eran inhumanos. Creo que no te podría nombrar todo lo que hacían aquí, pero te puedo indicar situaciones como, por ejemplo, amputar miembros sin aplicar ningún tipo de anestesia a personas o infectarles enfermedades letales como el antrax para ver cómo se desarrollaban, porque era parte de la doctrina militar japonesa, vencer a los pueblos desde el punto de vista biológico con enfermedades, ¿ok?
ahí se narran experimentos como que dejaban congelar a las personas y luego que estaban congeladas le empezaban a amputar las piernas o los brazos. Okay, se hablan de experimentos donde las personas, bueno, eso no se puede llamar un experimento, donde le quitaban partes del cerebro, del esófago o el estómago, los conectaban a otra parte del cuerpo. Entonces, muchas de esas cosas, ojo, y no estoy defendiendo ni le estoy poniendo o estoy diciendo que es peor lo que hicieron los nazis en Europa, sino que muchas de esas cosas los nazis no las practicaron en Europa. Y vimos cómo el fascismo imperial japonés practicó situaciones anómalas. Muchas de esas cosas se ven en películas de Hollywood, solo que no cuentan que, mira, esto es lo que hacía la unidad 731, por ejemplo. Ese proceso de invisibilizar el aporte, el sacrificio del pueblo chino en el contexto de la Segunda Guerra Mundial antifascista, ¿tendría también la intención de invisibilizar, desaparecer estos crímenes de Japón? Por supuesto, fíjate que hubo unos juicios de Nuremberg y los soviéticos también lograron enjuiciar a parte de lo que es la oficialidad nazi, los responsables de todas esas masacres en Europa. Pero sin embargo, cuando ya el proceso sobre Japón lo hacen en la India y tutelado por generales norteamericanos, y lo que hacen es, bueno, perdonan al emperador, que era una de las figuras importantes, ¿no? Entonces se empieza como que a omitir toda esa parte y, como te digo, ellos básicamente, fíjate que muchas de las cosas que se dicen es cuando Estados Unidos logra llegar a Alemania, se logra quedar con los científicos, con una parte de los científicos alemanes. Bueno, no solo con una parte de los científicos alemanes, también se quedó con parte del aparataje y de la inteligencia y del servicio secreto alemán. Y eso luego se replica en sus grupos de investigación, de inteligencia, de seguridad. ¿Okay? Y vemos cómo los compañeros de la inteligencia norteamericana son capaces de intervenir en países y lograr cambios de régimen. ¿Okay? Entonces, eso es grave, eso es delicado. ¿Qué es lo que rectifica o qué es lo que ayer China hace recordar a la humanidad? Mire, compañeros, nosotros fuimos ganadores también en la Segunda Guerra Mundial y por eso tenemos un asiento en lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU, donde están los 5 países que vencieron. ¿Okay? China no está allí por como nos quiere hacer creer la narrativa occidental, porque un día a Richard Nixon se le ocurrió hablar con Mao Zedong y convencerlo de que se incorporara y sacara a la gente de Chiang Kai-shek, que era parte de lo que, imagínate, es parte de lo que es la provincia rebelde de Taiwán o esas fuerzas nacionalistas que perdieron en la guerra civil china, pero que luego fueron artífices de lo que se conoce como la Liga Anticomunista, ¿okay? Y que en Latinoamérica, fíjate que todo tiene conexión, y que en Latinoamérica se ve reflejado con el caso de Bolivia, con Hugo Banzer o Stroessner en Paraguay, y cómo después inclusive Videla en Argentina pudieron aplicar todo lo que fue el Plan Cóndor y esa masacre a los pueblos subversivos o rebeldes que no acataban este nuevo brote de fascismo y nazismo en el mundo. Bien, son las 2:33 de la tarde. Estamos conversando con el profesor John Beans en lo relativo al 80 aniversario del Día de la Victoria del pueblo chino en la guerra de agresión japonesa y Segunda Guerra Mundial antifascista. Vamos a la pausa. Quiero dejar la pregunta al aire para que la desarrollemos al regreso. En el editorial del Global Times, ¿en qué mensaje envía China con el desfile? Hay una parte que menciona que me parece relevante, en donde China defiende la preservación, la defensa de la historia, porque desdibujar la historia sería como un medio para socavar la paz. Defendiendo la historia, se está defendiendo la precaria estabilidad global en la actualidad. Dejamos esta pregunta con el profesor John Beans, 2:34 de la tarde. Pausa y ya volvemos. 2:37 de la tarde, está en sintonía de En Contexto Radio por la señal de Venezuela News Radio de la 104.9 FM en Caracas. Estamos en Aragua, en Anzoátegui, en Maturín, Nueva Esparta, Carabobo, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira y en el sur del lago de Maracaibo. Estamos conectados en directo con John Beans, profesor, coordinador del área de estudios históricos y culturales del Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEBEC, y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Dejábamos una inquietud antes de ir a la pausa, y era lo relativo a lo que mencionaba el Global Times, diario de China, en un titular
en un editorial titulado ¿Qué mensaje envía China con el desfile militar? Y hablaba o desarrolla este texto que, entre otras cosas, China reclama o advierte que manipular la historia es socavar la precaria estabilidad global actual. Su reflexión sobre esta parte del editorial de Global Times, profesor. Así es, fíjate que China le propone al resto de los pueblos del mundo y países del mundo lo que es la esperanza de una gobernanza mundial. ¿Qué es una gobernanza mundial? Pues tener estados fuertes que logren cumplir con los objetivos para sacar a las personas de la pobreza. ¿Ok? Olvidar la historia tal cual como dice China o reescribirla de forma distorsionada como ha hecho Occidente en estos 80 años, lo que permite es que ocurran situaciones como por ejemplo las que ocurren en Gaza, donde claramente el Estado sionista de Israel replica las cosas que hacían los nazis en plena Segunda Guerra Mundial o el imperialismo fascista japonés. ¿Okay? Entonces, ir como que olvidando permite que todas estas cosas surjan o que aparezcan estados fallidos, como lamentablemente nos han hecho con la hermana República de Haití, donde entran mercenarios, matan a un presidente. Y entonces, si no podemos tener gobernanza, gobiernos fuertes, estables, pues lo que tenemos es esto, un caos total. Y los chinos tienen muy claro, ¿no?, desde su confucianismo, lo que es el tema de la armonía. O sea, la armonía, el respeto, la paz. El caos no sirve, en el caos no nos sirve nada. Y Occidente parece, o parte de Occidente, repito nuevamente, ¿no?, cuando hago referencia a Occidente, hago referencia a lo que es el mundo anglosajón. Pareciera que ese caos le cae genial. Y entonces, por ejemplo, que en Libia, que fue el país africano más importante en el siglo XX y empezando el siglo XXI, es demolido su Estado. Es demolido su Estado y entran y controlan ahora y al final Libia no existe. Son un montón de estados patrocinados por empresas inclusive. ¿Ok? Entonces creo que eso es lo importante, de recordar la historia, no olvidarla, mantenerla y sentirse orgulloso. Fíjense que los chinos fueron humillados por 110 años. Bueno, ellos lo llaman el siglo de la humillación, pero bueno, superado. Ayer cuando veías el desfile y tú dices y ves 1945-2025, dices, mira, en 80 años el proceso de lo que es el resultado de esa nueva China. ¿Ok? Mientras que vemos que instituciones que surgieron de ese mismo conflicto, como la Organización de Naciones Unidas, que tiene también 80 años, pues cada vez es menor su aporte, cada vez es más decadente y tiene cierta fragancia de colapso, ¿no?, que no permite esa gobernanza. Entonces creo que eso es lo importante, esa reivindicación histórica del pueblo chino, que si alguien puede hablar de historia, en este caso, sería esa civilización china, pues. Profe, estamos viendo, replicando imágenes de lo que fue el día de ayer, espectacular. No se me ocurre otro adjetivo para describir lo que vimos el día de ayer, 70 minutos de una exhibición increíble, de sincronía, de carácter, de disciplina y también de espíritu de China, pero hay una exhibición importante de capacidades defensivas, pero al mismo tiempo se nos dice que este es un mensaje de paz también por parte de China. Entonces, la pregunta va, ¿cómo podemos leer un desfile militar como un mensaje de paz por parte de una superpotencia como China? Disuasorio, arte de la guerra. Simplemente recuerda como dice Sun Tzu, ¿no?, los buenos guerreros van a la guerra cuando saben que van a ganar. Los malos guerreros simplemente van a la guerra sin saber cuál es el resultado. Entonces China lo que estaba, por ejemplo, demostrando ayer eran sus nuevos misiles intercontinentales, misiles submarinos también intercontinentales. Entonces China estaba haciendo parte de lo que son sus aviones no tripulados, presentando parte de lo que tiene, ¿no? Y eso simplemente para indicar, miren, hemos mejorado con nuestra tecnología y en nuestra propia defensiva. El arte militar chino o la estrategia militar china es importante. En 1999 surgió lo que ellos llaman el concepto de guerra irrestricta o guerra sin límite. ¿Qué dice la guerra irrestricta o la guerra sin límite? China no va a replicar el error histórico de la Unión Soviética de competir de tú a tú con lo que era Estados Unidos como hegemón del sistema capitalista mundial. Entonces China dice, bueno, pero te peleo en cualquier otro territorio también, no necesariamente el militar, ese es el último. Te puedo hacer daño en lo económico, en lo cultural, podríamos entrar en cualquier otro campo que sea necesario, el campo de la narrativa histórica, como estamos hablando, que por muy tonto que parezca, fíjate, la academia ha conectado a lo que es su sociedad y a lo que es su Estado, y permitir esa gobernanza.
¿ok? Indicando, mira, pasó esto y nosotros lo vivimos. Y ayer veíamos inclusive a los veteranos de esa guerra orgullosos, porque esa guerra lo que hace es salvar a lo que es la humanidad, compañeros. ¿Ok? Esas monstruosidades de los nazis, del fascismo de Mussolini o del fascismo imperial de Hirohito, eso iba a acabar con la humanidad. Y esta resistencia china lo que siembra es eso, pues bueno, protegemos a la humanidad sacrificándonos. Fueron 35 millones de muertos. Y estamos hablando que en la Segunda Guerra Mundial hay estimaciones que hablan de 80 millones de muertos en un periodo de 6 años. Pero si alargamos hacia 1931, si hacemos ese periodo, digamos, histórico un poco más largo, hablamos de 100 millones de muertos. O sea, imagínate la capacidad, lo fácil que se dice 100 millones de muertos, la monstruosidad que puede ser. Y de esos 100 millones de muertos, 35 millones de muertos son chinos y 25 millones son soviéticos. Entonces estamos hablando que el 60% de las bajas en ese conflicto mundial, el 60% fue de la Unión Soviética y de China. Y Occidente lo oculta, y entonces nos pretende hacer creer que, bueno, sí, los japoneses malos atacaron Pearl Harbor, y pareciera que todo fue Pearl Harbor, ¿no? Y entonces sale la industria cultural y todo lo demás a hacer su tarea de convencer a la gente de que sí, que los japoneses fueron malos por Pearl Harbor, pero no te cuentan las monstruosidades de lo que hicieron en Indochina, de lo que hicieron en Corea, de lo que hicieron en China. Esas cosas es difícil ver que la historia occidental las cuente o las narre, porque simplemente después que ocurrió, después de culminar esa Segunda Guerra Mundial y se pasa lo que es la Guerra Fría, que es una guerra de bloques, el bloque capitalista contra el bloque comunista, pues estas potencias que ganaron, aliadas de la Unión Soviética y de China en su momento, pues incorporaron a ese bloque a Japón. Y obviamente pues existe esa sensación de blanqueo de la historia y de como olvidémonos que Japón participó, casi que Japón ni siquiera es nombrada en las películas, salvo algunas pocas películas, para hacer simplemente referencia a la valentía de lo que era el ejército de Estados Unidos, ¿ok? Pero nunca se nos habla de el ejército chino, la resistencia china, la resistencia del pueblo unido al Partido Comunista Chino. Bien, 2:45 de la tarde, corresponde hacer otra pausa. Estamos conversando con el profesor John Beans, coordinador del área de estudios históricos y culturales del Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEVEC, y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Y tampoco se menciona, o se hace muy poco, de que China tuvo que unir sus dos facciones, nacionalistas y comunistas, para vencer a un enemigo común. Ese tema lo vamos a tocar al regreso de esta pausa. 9 de la tarde, tramo final de esta emisión de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Está en sintonía de la 104.9 FM Venezuela News Radio. Estamos conversando con John Beans. Él es coordinador del área de estudios históricos y culturales del Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEVEC, y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Antes de ir a la pausa, dejábamos la pregunta que vamos a desarrollar en esta parte, ya parte final, y es que la victoria de China, los 80 años que celebraron ayer y deben estar en una semana extendida de festejos, es el resultado de la unión de los chinos, porque en el contexto de ese enfrentamiento, de esa ocupación, de esa agresión japonesa, los chinos estaban divididos en dos facciones, nacionalistas y comunistas. En algún momento deponen sus divisiones para enfrentar a un adversario común. ¿Qué lecciones deja esta decisión y determinación de China para la actualidad y para otros contextos, profesor? Así es, fíjate, a pesar de que tenían dos bandos claramente encontrados en una guerra que había iniciado en 1927, la Guerra Civil China, en 1936 hacen como una pausa. Ya desde 1931 Japón se había encargado de anexarse y crear gobiernos títeres en lo que era la parte noreste de China. Y entonces es un momento en que como que se convencen ambas facciones de que basta, que no pueden seguir peleándose entre ellos, sino que tienen claro que el enemigo es el invasor, ¿ok? Y si hay algo que tiene claro el pueblo chino históricamente en sus 5.000 años de historia, es que China es una sola, ¿ok? No es necesario que la ONU lo haya reconocido con lo que fue la resolución 2758, donde se reconoce a la República Popular China como la auténtica China, porque los chinos siempre pelearon por eso, por mantenerse unificados. Fíjate que cuando vemos China es literalmente un continente, no lo puedes comparar con países. Si tú dices voy a comparar a China con una república de Sudamérica, es imposible.
tendrías para comparar a China con Sudamérica, tendrías que agarrar, o Latinoamérica en conjunto y el Caribe, tendrías que agarrar todos los estados que conforman a Latinoamérica y el Caribe. Entonces si tú dices, bueno, yo voy a comparar a un país como Perú con China, es imposible, tendrías que compararlo con alguna provincia de China, ¿ok? Estos son por las magnitudes, por eso te indico. Históricamente, bueno, ellos entendieron que el enemigo era común, pues, que el enemigo era Japón y que había que sacar a Japón de China porque no podían permitir que replicaran nuevamente ese siglo de la humillación que venían viviendo ellos desde 1839, cuando los ingleses, los franceses, los Estados Unidos, Austria, la misma Rusia zarista y Japón ingresan a China y se la reparten como se repartieron a África en 1880. Eso le quedó claro a la población. Unidos somos más fuertes y unidos vencieron a lo que fue el imperialismo japonés fascista. Esas facciones fueron comunistas y nacionalistas. ¿Qué distinguía cada una, qué reclamaban cada una de estas partes? Sí, bueno, básicamente todo eso surge desde 1911, cuando el doctor Sun Yat-sen crea lo que es el Kuomintang, que digamos un movimiento bien amplio que busca la democratización de China, su modernización. Lamentablemente cuando el doctor Sun Yat-sen, que incorpora inclusive fracciones comunistas a lo que es esa alianza, cuando él muere asciende Chiang Kai-shek, desde el punto de vista militar, hombre anticomunista. De hecho, fue el primer presidente de lo que es esa asociación que te estaba hablando, de la Asociación de la Lucha contra el Comunismo, que luego se replica en Latinoamérica. Y por ejemplo, nosotros en Latinoamérica tuvimos como consecuencia la Escuela de las Américas, donde se entrenaba a los militares para masacrar a los pueblos rebeldes, a los pueblos que desde lo material pedían educación, estabilidad social, seguridad. Y bueno, eso se replicaba también. Taiwán también tenía su Escuela de las Américas, ¿ok? Entonces fíjate todo esto cómo se va conectando y cómo esos derrotados de la Segunda Guerra Mundial son perdonados en el olvido histórico por algunas de estas potencias que ganaron en la Segunda Guerra Mundial y les permiten replicar esas atrocidades. Pues y ahí lo vemos, la Escuela de las Américas era un caso. Okay, entonces lamentablemente Chiang Kai-shek fue un hombre que siempre luchó contra lo que se denominaría comunismo. Pues. Y esa es el acervo de lo que les queda a ellos en su lucha. Bueno, vamos a apoyar a la gente del gobierno de Chiang Kai-shek fuera de China. Los reconocemos como la China, fueron reconocidos por más de 25 años, 30 años en Naciones Unidas como la representación del pueblo chino en la ONU, hasta que eso cambió en 1971, cuando la República Popular China, con su diplomacia de paz, con su paciencia, retoma el puesto que le corresponde como uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y ocupa el cargo actual que tiene en el Consejo de Seguridad. Profesor John Beans, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora de En Contexto Radio. De verdad agradecido y complacido por su participación y por los elementos que ha incorporado al debate y a este despliegue de información con respecto a un evento que ha concitado la atención de la mayoría global, como es el desfile militar por el 80 aniversario de la victoria del pueblo chino en la guerra de agresión japonesa y la Segunda Guerra Mundial antifascista, una visión que va mucho más allá de la expresión visual, que no es menos importante, del desfile, pero que hay que leer siempre más allá de lo evidente, de lo que vemos. Gracias, Carlos, por la invitación, siempre a la orden. Bien, conversábamos con John Beans, coordinador del área de estudios históricos y culturales del Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEVEC, y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Este servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido de que nos haya acompañado en esta hora de En Contexto Radio, momento de revisión de los temas de la actualidad y también interés internacional con nuestros invitados especiales. Reiteramos, estuvimos bajo la dirección general de Lenín Dávila, dirección de programación Carlos Chávez, producción de Daniel Ochoa y también el compañero Ricardo Miranda en los controles y también David
ahí lo tenemos, Navas, en la transmisión del streaming. Nuestras cuentas en las redes sociales, Venezuela News Radio, en Facebook, en Telegram, VN Radio en vivo. Nuestra página web, venezuela-news.com. En YouTube, Instagram, Twitch y X nos puede seguir a través de @circuito VN Radio. Mis cuentas en las redes sociales personales. En TikTok, @soyarellán. En X también, @soyarellán. En Instagram, @soycarlosarellán. Y tengo también canal de Telegram, Soy Carlos Arellán. Así me pueden ubicar. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.